Me gustaría en esta tarde que ustedes vengan conmigo al libro de Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Vamos a estar ahí en Jeremías capítulo 6. Ese va a ser nuestro texto base en esta tarde. Jeremías capítulo 6 nos va a dar el punto de partida para nuestra predicación o enseñanza en este día. Ahora bien, antes de entrar ya en materia, estamos terminando ya el mes de octubre. Nos quedan solo unos días para que termine el mes. Y ustedes saben, bueno, espero que si no todos, la mayoría sepan qué es lo que celebramos el 31 de octubre. ¿Alguno lo sabe? ¿Qué celebramos el 31 de octubre? ¿Qué celebramos? Por aquí nos dice que celebramos la Reforma, el día de la Reforma. ¿Alguna otra cosa se celebra ese día? ¿Hay alguna otra celebración ese día? Se celebra Halloween. Se celebra Halloween. Y aunque no deberíamos decir, los cristianos celebramos Halloween, la triste realidad es que miles de cristianos en los Estados Unidos, en México y en montones de naciones de nuestro continente americano van a celebrar ese día. Y más triste aún es el hecho de que la gran mayoría no va a celebrar la Reforma Protestante. Eso es triste. Por ahí quiero caminar con ustedes en esta tarde. Y he puesto por título a nuestro, no sé si llamarle sermón, estudio, conferencia, como mejor se ajuste a cada uno de ustedes, así llamen. Pero le he puesto por título: volvamos a la senda antigua, redescubriendo el legado de la Reforma Protestante. Y nuestro texto base, les decía, está en Jeremías capítulo 6, versículo 16 específicamente. Quiero que sigan conmigo la lectura y, si son tan amables, acompáñenme un momentico de pie. Ponemos de pie. Y leemos ese pasaje en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Y con profundo temor y temblor nos acercamos a ti pidiéndote que tú hables a nuestros corazones en esta tarde. Que tú dejes ver tu gloria en medio nuestro y que nosotros podamos ser conducidos y edificados en esa santidad sin la cual ninguno de nosotros te verá jamás. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, amados. Hay un mal, amados hermanos, que está dañando la vida de la iglesia en este siglo XXI. Y yo voy a definir ese mal con las siguientes palabras: el abandono de los fundamentos bíblicos que dieron origen a la Reforma Protestante. Se ha ido abandonando ese fundamento para abrazar prácticas mundanas y tradiciones sin ninguna raíz en el Evangelio de Jesucristo. Miles de creyentes en todo el mundo olvidan las verdades que una vez transformaron al mundo. Verdades que alguna vez costaron la vida de grandes hombres y mujeres de Dios. En esta tarde les quiero invitar a reflexionar en ello
y no perder de vista lo siguiente: solo volviendo a las verdades recuperadas por los reformadores protestantes, verdades como la autoridad de las Sagradas Escrituras, la salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo y la proclamación de la gloria de Dios, solo volviendo a ese fundamento, a esas verdades, la iglesia de Jesucristo podrá permanecer fiel a su Señor en medio de un mundo, en medio de culturas que cada día marchan más y más hacia la decadencia y al infierno. Solo volviendo al fundamento de las doctrinas redescubiertas o recuperadas por los reformadores protestantes, podemos confiar que la iglesia no va a ser arrastrada también con la cultura de nuestro tiempo, que cada vez más se hunde en el infierno. Como en los días del profeta Jeremías, también en este siglo XXI, Dios sigue llamando a su pueblo, Dios sigue llamando a su iglesia a dejar los caminos del mundo y retornar a las sendas de las verdades bíblicas. Allí donde Jesucristo es el centro, allí donde la palabra de Dios es la única regla infalible e inerrante para la fe y la práctica de los creyentes. Permítame, de forma rápida, lo más rápido que pueda, hablarle un poquito del peligro que implica el olvidar nuestros fundamentos. El peligro que involucra el olvidarse de Dios, de su palabra. El peligro que involucra olvidar quiénes somos y para qué estamos acá. En el libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 al 14, recordándole nuevamente a la nación hebrea la ley de Dios, Moisés le dice estas palabras a los hebreos: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Esa es la advertencia. Luego dice: no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No habían probablemente pasado tal vez ni 20 años de haber salido de Egipto, quizás 30, pensemos, y ya Dios está advirtiendo a la nación de Israel del peligro que implica olvidarse de Dios. Y si usted se fija en el texto, Dios le da algunos tips o algunos indicadores que revelarían que ellos estaban olvidándose de Dios. ¿Qué podía ser un peligro? Empezaste desde abajo, desde cero, ya has mejorado, ya tienes una vida cómoda, ahora comienzas a moverte hacia la orilla y te acomodas y te olvidas de Dios. Algo así. Me pareciera que Dios está hablando a la iglesia del siglo XXI cuando leo el Deuteronomio. Y es cierto. Que es una palabra que ya tiene más de 2000 años, sigue siendo viva y eficaz. Sigue teniendo vigencia para nosotros en el presente.
Ahora bien, hay otro pasaje que llama mucho mi atención, y ese lo tenemos en el libro de los Jueces, capítulo 2. La Biblia nos dice que llegado el tiempo de los jueces de Israel, lo que fue una advertencia por medio de Moisés en el desierto, ahora es una realidad, una triste realidad que se estaba cumpliendo en la vida de los hijos de Israel. Jueces capítulo 2, versículo 10 al 12, nos dice que se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová. ¿Cómo es posible que en el pueblo de Dios, que en la iglesia de Dios del Antiguo Testamento, haya resurgido, haya nacido, haya crecido una nueva generación de hombres y mujeres que no conocían al Dios de sus padres? ¿Qué pasó? ¿En qué fallaron los padres? Si nos ponemos a buscar las causas del error, no vamos a terminar esta tarde, pero es muy cierto que ellos fallaron en transmitir a sus hijos, en transmitir a la nueva generación el legado de fe y redención que habían recibido de Dios. Ese fue uno de sus errores. Pero ellos fallaron también en mantenerse separados del mundo, en mantenerse enfocados en el Dios de su salvación. Ellos se fueron deslizando lentamente hasta que terminaron mezclándose con las naciones que habitaban en la tierra prometida y cometiendo los mismos pecados de esas naciones. Ellos tiraron a un rincón la doctrina de la santidad, la doctrina de la pureza, la doctrina de la separación del mundo, y se juntaron con los paganos. Ahora bien, hermanos, no se necesita tener un doctorado en teología, ni siquiera una licenciatura o bachiller en teología para entender que el mismo problema que los afectó a ellos en la antigüedad es el mismo que está afectando a la iglesia en el siglo XXI. No se necesita, repito, tener estudios teológicos profundos para darse cuenta de eso. Yo quisiera mostrarles algunas señales que nos revelan que ahora mismo usted y yo asistimos a una generación en la que gran número de hombres y mujeres dentro de la iglesia no conocen al Dios que dicen conocer. No conocen al Dios al que le cantan cada domingo cuando vienen a la iglesia. Y si ellos no conocen a Dios, ¿qué se puede esperar de sus hijos? La iglesia, amados hermanos, ha olvidado su historia, la iglesia ha olvidado sus raíces espirituales. Y esa es la primera señal que les puedo sugerir de la ignorancia, consciente o inconscientemente, que muchos creyentes dentro de la iglesia tienen hoy. Gran número de creyentes ha olvidado su historia y sus raíces espirituales. No conocen nada de la historia de nuestra fe. Muchos creyentes no saben qué fue lo que ocurrió el 31 de octubre de 1517, que es la fecha que nos ocupa, la más cercana ahora, el día de la Reforma Protestante. Montones de creyentes ya en estos días están celebrando Halloween, una fiesta pagana, una fiesta de tinieblas, en lugar de recordar la Reforma Protestante, ese gran acontecimiento que marcó la historia de la iglesia y de la humanidad también. Amados, y el olvido, sea consciente o inconsciente, si usted no lo sabía, conduce a la apostasía. Mire el ejemplo de los judíos en el Antiguo Testamento y usted podrá confirmarlo. La ignorancia inducida
es un pecado del que muchos líderes cristianos en el siglo XXI y muchos padres cristianos tendrán que dar cuenta a Dios en el día del juicio. No tendremos justificación si seguimos andando el mismo camino que está andando el mundo pagano. No habrá justificación para ellos. Una segunda señal de la ignorancia consciente o inconsciente de la gente, del abandono de Dios dentro de muchas iglesias en este tiempo, es la mundanalidad que sustituye la fidelidad. Amados, por más de 30 años de vida misionera y de servicio en el pastorado, me he cansado de ver iglesias, pastores, creyentes, a quienes se les interesa más la relevancia cultural que la defensa de la verdad que está en Jesucristo. Se adoptan prácticas paganas para traer a la gente al servicio, para traer a la gente al templo, para llenar las bancas, en lugar de predicar el Evangelio de Jesucristo. Como la nación de Israel en el pasado, el pueblo de Dios hoy en día está mezclándose con las naciones y aprendiendo las costumbres del mundo y llevándola a aplicar muchas veces en su vida de iglesia a fin de ganar la atención, de llamar la atención y de atraer gente a su círculo. Cuidado con ello, hermanos. Aunque estamos en el mundo, la Biblia es clara cuando dice que no somos de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestra morada final no es este mundo. Tenemos que aprender entonces lo que significa ser un cristiano en medio de un mundo que se ha hundido en el paganismo, de ser luz en medio de un mundo que vive en las tinieblas. Eso necesitamos aprenderlo. Cada generación, amados, cada generación necesita redescubrir las sendas antiguas o corre el riesgo de perder su identidad. Y quien no sabe de dónde viene, quien no sabe por qué está aquí, nunca sabrá hacia dónde se dirige. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, vamos a darle una pequeña mirada, una breve mirada a las sendas antiguas. Vamos a tratar rapidito de mirar cuáles fueron las razones que prendieron la llama de la Reforma Protestante. Y así podemos nosotros entender también muchísimas otras cosas. Hay un pasaje en Romanos capítulo 2, versículos 16 y 17 que fue fundamental para el inicio de la Reforma Protestante. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Cuando Martín Lutero redescubrió ese pasaje, cuando Martín Lutero fue confrontado por Dios con ese pasaje, su vida entera cambió. Y todo fue redescubrir que la salvación era por la fe. Justificado pues por la fe. Cuando él entendió que su justificación era por la fe, él cambió para siempre. Así que Romanos 1, 16 y 17 es fundamental cuando hablamos de la Reforma Protestante. ¿Alguno de ustedes podría leer ese pasaje? Si lo tienen ahí a la mano. No avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando Lutero leyó ese pasaje, Dios iluminó su mente, su corazón, y él pudo comprender que la enseñanza que hasta aquel momento él había aprendido y enseñado como sacerdote católico, apostólico y romano era un error.
y que solamente por la fe el hombre era justificado delante de Dios. Ahora bien, desde épocas muy tempranas en la historia de la iglesia de Jesucristo comenzó a deslizarse por una rampa que la estaba conduciendo hacia la corrupción y la pérdida de su identidad en Jesucristo. Y a medida que la iglesia comenzó a caminar por ese camino, la iglesia dejó de ser embajadora del reino de Dios para ser uno más entre el montón de los círculos religiosos de este mundo corrompido. Eso es lo que nosotros conocemos como catolicismo romano. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana es una versión secularizada, paganizada, corrompida de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Desde que los creyentes verdaderos comenzaron a ver cómo la iglesia se estaba alejando del verdadero fundamento de su fe, muchos intentaron reformarla. Pero no fue hasta llegado el año 1517 que Martín Lutero, un monje católico, fue usado por Dios para dar inicio a lo que conocemos hoy como la Reforma Protestante. Romanos 1, 16 y 17 fue fundamental en ello. Algunos de los males que estaban carcomiendo la vida de la iglesia en aquella época y que todavía al presente la siguen dañando son los siguientes. Número 1, la autoridad papal en aquellos días había reemplazado la autoridad de las Sagradas Escrituras. Ya no solamente la Biblia era la autoridad para la iglesia, ahora el Papa también tenía autoridad al mismo nivel que la palabra de Dios. Los sacerdotes, ministros de la iglesia en su época se les comenzó a dar también una autoridad que no tenían. Hoy en día sigue sucediendo lo mismo, y ya no solamente dentro del catolicismo romano. Si salimos del catolicismo, vamos a ver que dentro de muchas iglesias que surgieron después de la Reforma, se reemplaza la autoridad de la palabra de Dios por la autoridad del mal llamado apóstol, del mal llamado profeta o del mal llamado pastor. Ese es un mal que podemos identificar en montones de iglesias de nuestro tiempo. Otro de los males de aquella época era que se vendían las indulgencias. Si la salvación no era un regalo de Dios, la salvación se convirtió en un objeto de comercio. Había que buscar dinero para construir la Capilla Sixtina, lo que hoy es el Vaticano. Se necesitaba dinero para eso. ¿Y cómo ganar dinero? Se empezó a vender indulgencias. Se empezó a vender la salvación. La fe se convirtió en un negocio ya en aquellos días. Pero hoy sigue sucediendo, y ya no solamente en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Muchas iglesias que surgieron después de la Reforma Protestante hoy en día han caído en el mismo error, aunque le llamen con otro nombre. Se han añadido nuevos comerciantes a la fe, y esto bajo el nombre, por solo citar uno, del Evangelio de la prosperidad. Y si usted no siembra, si usted no le da al apóstol, al profeta, usted está pecando, usted probablemente ni salvación tenga, dicen ellos. Un tercer mal que comenzó en aquella época y sigue existiendo hoy es que el Evangelio de Jesucristo se ocultó bajo ritos y tradiciones humanas. Y ese mismo mal lo tenemos hoy en día en montones de iglesias. Entonces, estos males y muchos otros que no voy a citar ahora provocaron que hombres santos de Dios comenzaran a pronunciarse.
Y tuvieron que pasar muchos años. Muchos años tuvieron que pasar hasta que Dios levantó a Martín Lutero y comenzó el despertar de la verdad bíblica nuevamente. Los reformadores, a partir de Lutero, se aferraron a 5 verdades que son fundamentales para el cristianismo bíblico. No son verdades que se les ocurrieron a Martín Lutero. No son verdades que se les ocurrieron a Juan Calvino ni a ningún otro de los reformadores. Son verdades que ellos redescubrieron en las Sagradas Escrituras, que hasta ese momento habían sido ocultadas por la Iglesia romana. ¿Cuáles eran esas 5 verdades? Ahí se las doy rapidito. Número 1, sola Escritura. La Biblia es la única autoridad, decían ellos, en materia de fe y práctica. Número 2, sola fide. La justificación es solamente por la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, afirmaron ellos con el apóstol Pablo. Tercera verdad, sola gracia, o la salvación es solamente por gracia, es un don, es un regalo de Dios. Usted no la compra, no hay nada que usted pueda hacer para merecerla, no hay nada que usted pueda hacer para ganarla. Es una gracia, es un regalo de Dios, algo que usted y yo nunca merecemos, pero que Él nos lo da por causa de su gran amor o de su santo nombre. Número 4, la cuarta verdad, solus Christus, afirmaron los reformadores. Jesucristo es el único Señor y mediador entre Dios y los hombres. Ni papas, ni obispos, ni cardenales, no hay otro mediador. Jesucristo es el único mediador y Señor de la Iglesia. Y la quinta y última verdad, soli Deo gloria. ¿Qué querían decir con ellos? El único que lleva toda la gloria en la salvación es Dios. No hay ni un 1% de gloria para el hombre. Toda la gloria es para Dios en la salvación. Todo esto, amados hermanos, hablaba y sigue hablando de la necesidad que los cristianos tenían en aquella época y que tienen en el presente de recordar, de aprender, que retornar a las sendas antiguas, que reformar la vida, reformar a la iglesia, no debe ser visto como una nostalgia histórica, un acontecimiento del pasado que nada tiene que ver con nosotros hoy. ¡No! Cuando pensamos en reformar nuestras vidas, cuando pensamos en reformar a la iglesia, tenemos que hacerlo pensando que lo que estamos haciendo es sencillamente ocupándonos en ser fieles a la verdad que está en Jesucristo. La verdadera reforma es eso, es un retorno a la fidelidad al Evangelio de Jesucristo, es redescubrir el verdadero, el auténtico corazón del Evangelio. No es otra cosa. Luego podríamos preguntarnos si es importante entonces mantener viva la llama de la reforma en el siglo XXI. ¿Tenemos que seguir hablando de eso? ¿Necesita la iglesia conocer de eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí es importante mantener viva la llama de la reforma. Y les voy a dar algunas razones por las que lo creo. Cuando Pablo se despide de Timoteo en sus epístolas, segunda epístola, capítulo 4, versículo 1 al verso 5, Pablo encarga a Timoteo
Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos en los que no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mas tú, Timoteo, dice Pablo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese pasaje es fundamental cuando hablamos de la importancia de mantener viva la llama de la reforma, porque lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es una realidad que se cumplió no solamente en su época, sino que todavía en el presente se sigue cumpliendo. La batalla, amados hermanos, del creyente en estos días no es una batalla contra las indulgencias. Ya casi no hablan en la Iglesia Católica Romana de indulgencia, eso es cosa del pasado en esa iglesia. Pero la batalla por la verdad frente al relativismo moral y espiritual es una batalla que tenemos que pelear todos los días. Nuestros niños, nuestros hijos están siendo bombardeados en redes sociales, en la escuela, por todas partes, con mensajes relativistas. Y a nosotros a veces no nos interesa lo que ellos ven, escuchan u oyen. Y luego tenemos que sufrir las consecuencias de hijos rebeldes, de hijos que rompen el vínculo con el hogar y se pierden y se hunden en la droga o en cualquier forma de pecado que solo les va a llevar al infierno. Hay una batalla que tenemos que pelear, y como ya les dije, no es una batalla contra indulgencias, hoy la batalla es contra el relativismo. Es una batalla por la verdad que está en Jesús contra el relativismo moral. Dedíquese tiempo a conversar con sus hijos. Cuestiónenlos, a ver qué realmente piensan ellos de Jesucristo, si realmente han nacido de nuevo. Y si obtiene respuestas positivas, dé gloria a Dios y siga trabajando. Pero si no, les voy a dar el consejo en palabras de Pablo. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, le dice: hijitos míos, porque les vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Las mujeres aquí que han dado a luz sin cesárea saben lo que son los dolores de parto. Pues bien, mujeres, si ustedes están sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en sus hijos, comiencen a padecerlos ya, antes de que el infierno se los lleve. La batalla por la verdad en contra del relativismo es una batalla que no debemos ignorar. Y por esa razón necesitamos mantener viva la llama de la Reforma, porque la Reforma plantó bandera por la verdad en su tiempo, y hoy en día se necesita de hombres y mujeres, de iglesias que planten bandera por la verdad en contra del relativismo moral. Otro de los males que hace necesario mantener viva la llama de la Reforma es el siguiente, hermano. Y ese sí está como un cáncer por donde quiera. Es la tolerancia religiosa. ¿Cómo se reemplaza la santidad por la tolerancia? El entretenimiento reemplaza la genuina y auténtica adoración. Yo no voy a profundizar en ello, pero piense. A veces, en nombre de la tolerancia, estamos dispuestos a sacrificar la santidad. A veces, en nombre del entretenimiento, para que la gente se sienta bien, estamos dispuestos a sacrificar la auténtica adoración a Dios. Cuidado con esto. Cuidado con esto.
El enemigo, amados, busca desviar a la iglesia. Y si el enemigo logra que tú comiences a ser tolerante en detrimento de la santidad, que tú te enfoques más en el entretenimiento que en la auténtica adoración, ya te está ganando. Y eso se mete con facilidad en cualquier iglesia. Cuidado con ello. La verdad sigue siendo, amados hermanos, el único poder que transforma. No hay muchos poderes que cambian vidas. No hay muchas estrategias que podamos usar para cambiar vidas. No. Hay una sola herramienta bíblica, divina, para cambiar vidas. Y esa herramienta es la verdad que está en Jesús. El mensaje de los reformadores protestantes liberó a pueblos enteros de la esclavitud en la que vivían. Y ese mismo mensaje en el presente sigue liberando almas atrapadas por la oscuridad espiritual. La palabra de Dios, y esto es importantísimo, amados, la palabra de Dios no ha muerto. La palabra de Dios sigue viva. La Biblia establece, la Biblia nos dice que esa palabra es como fuego. Jeremías capítulo 23, versículo 29. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Así afirma el Señor. Pero esa palabra no solamente es como martillo y como fuego. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 4, versículo 12 de su epístola, que esa palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Eso se dice de la palabra de Dios, no se dice de ninguna otra palabra. Pero también el profeta Isaías, cuando se refiere a la palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo, él nos enseña que el compromiso del Padre, el compromiso de Dios es con su palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el profeta Isaías. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ese es el compromiso de Dios con su palabra, no con la palabra de un papa, no con la palabra de un cardenal, de un sacerdote, de un falso apóstol, profeta o falso pastor. Es el compromiso de Dios con la verdad que está en Jesús. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Y por qué Dios está tan comprometido con su palabra? Cualquiera podría preguntarse. ¿Por qué? Porque es la verdad. Porque es la verdad. ¿Y un otro? Si no, no sería Dios, es Dios. Si no nos amaba Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Dios está tan comprometido con su palabra. Porque Dios mismo es la palabra. Y Él no puede negarse a sí mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, amados, necesitamos hoy más que nunca aferrarnos a la verdad que está en Jesús, a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el único poder que puede cambiar una vida, que puede salvar un alma. No hay muchos poderes que puedan cambiar, hay solo un poder, y ese poder está en la palabra de Dios. Ya entrando a la recta final, vamos ya casi a terminar, pero antes de terminar, vamos a mirar cuán importante es el llamado divino a volver a la senda antigua. ¿Recuerdan el pasaje en Jeremías cuando comenzamos? No podemos terminar sin volver al principio. Hay un llamado a volver a la senda antigua, a mirar cuál fue el buen camino por el que anduvieron ellos y seguir nosotros ese camino. Pues bien, hay dos pasajes en el libro de Apocalipsis y que para mí son importantes cuando tengo que hablar de ese llamado, del llamado divino a volver a la senda antigua. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5, Dios hace un señalamiento a una de las 7 iglesias y le dice: tengo contra ti una cosa. ¿Y cuál es? Dice: que has dejado tu primer amor.
probablemente la última década del siglo I después de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia está siendo perseguida. El Imperio Romano está masacrando a cristianos. Juan está preso en la isla de Patmos. Dios le habla a Juan, le da un mensaje para las 7 iglesias del Asia Menor. Y a una de ellas le dice: tengo contra ti esto, que has dejado a tu primer amor. Qué triste que Dios tenga que decirle eso a una iglesia. Has dejado tu primer amor. Pero esa era la verdad para aquella iglesia en el siglo I. Como esa iglesia del siglo I hay montones hoy en día que han dejado su primer amor. Alguna persona podría pensar que la idea de volver al camino antiguo, hermanos, es una fantasía religiosa, es un fanatismo religioso, o es una idea de hombres manipuladores como el pastor Israel que está hablando ahora mismo aquí. Eso podría pensar cualquiera entre nosotros. Pero mire, no hay nada más lejos de la verdad que eso. El llamado de Dios a volver a la senda antigua es un llamado de Dios, no es de hombre ni por hombre. Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. Es Dios el que habla, no es Juan. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y sería, yo creo, muy oportuno añadir esas palabras que vemos en Apocalipsis: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Necesitamos, amados, volver al primer amor, a la pasión por la verdad, por la palabra pura de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos redescubrir nuevamente el valor, la importancia, el poder de un estudio bíblico conforme al propósito de Dios. Necesitamos volver a la predicación bíblica que proclama la gloria de Dios en la salvación a través de Jesucristo. Necesitamos dejar un montón de prácticas paganas y mundanas que solo oscurecen la verdad y reenfocarnos en la pureza del Evangelio de Dios en Cristo Jesús. Necesitamos volver a la centralidad de Jesucristo en la vida personal, pero también en la vida de la iglesia. Jesucristo, amados, no es un añadido a la cultura de este mundo. Nada de eso. Jesucristo es el corazón del Evangelio. Y la cultura del reino de Dios nada tiene que ver con la cultura de este mundo. La iglesia en este mundo es un agente, o debe ser un agente contracultural. Pero tristemente, en la mayoría de los casos, la iglesia termina aliándose a la cultura de moda, solo porque quiere ser sobresaliente. Jesucristo no es un añadido cultural. El Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo es contracultura, no afín a las culturas de este mundo. El segundo pasaje de Apocalipsis es más demoledor que el que ya leímos en el capítulo 2. El segundo lo tenemos en el capítulo 3, versículo 14 al 22, pero específicamente el verso 20. Dios habla a la iglesia de la Odisea ahora y le dice a la iglesia: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No sé si usted se ha detenido en ese pasaje en algún momento, pero mire, estamos aquí reunidos ahora, todas las puertas están cerradas. En Cuba es diferente. En Cuba las iglesias abren sus puertas, están abiertas todo el tiempo del servicio. Aquí, como tenemos aire acondicionado, no se puede, pero están cerradas las puertas. Bueno, imagínense la iglesia de la Odisea, una iglesia con toda la tecnología de la época. Vamos a añadirle aire acondicionado, aunque no existía en esa época. Pero le faltaba alguien adentro. ¿Quién faltaba? Faltaba Jesús. ¿Cómo
puede ser que una iglesia exista sin Jesucristo. Ahí tenemos una iglesia que después que se creyó rica, poderosa, después que se acomodó en su cultura, en su contexto, puso a Jesucristo de la puerta hacia afuera. Y ahora viene el Señor por medio de Juan y le dice: he aquí, yo estoy a tu puerta, estoy llamando. Si hay alguien allá adentro que todavía se hace visible a mi voz y abre, yo voy a entrar y voy a cenar con esa persona y esa persona va a cenar conmigo. En otras palabras, la tal persona va a participar conmigo de la gloria del reino, va a participar conmigo de mi vida. Voy a sentar con él a la mesa y voy a compartir con él. Qué triste, hermanos, que ya en el siglo I había iglesias que habían abandonado al Señor. Y qué triste que los siglos siguieron pasando. Llegamos al siglo XXI y hay montones de iglesias que predican cualquier evangelio, pero no predican el evangelio de Jesucristo. Han olvidado, si alguna vez tuvieron un primer amor, lo han olvidado. Han puesto al Señor de la puerta hacia afuera. Eso se dice de la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:20. Finalmente, hermanos, necesitamos, y quizás los que ya peinamos cana en el Evangelio puedan entender esto mejor. Los que no peinan cana en el Evangelio, quizás le va a tomar un poquito más de tiempo entenderlo. Pero es necesario que volvamos a vivir para la gloria de Dios. Es necesario que volvamos a hacer de Jesucristo la fuente motivacional de nuestro caminar diario. Si Jesucristo no es la fuente motivacional que te inspira a levantarte cada día a conquistar el mundo, entonces algo anda mal en tu vida, algo andará mal en mi vida. Examinemos cada uno a nosotros mismos. Examinemos. Cada reforma comienza, amados, con un corazón rendido a los pies de Jesucristo. Mientras el mundo que está allá afuera, por estos días, celebra las tinieblas hasta que llegue el día 31 de este mes, la iglesia debería estar proclamando la luz. El 31 de octubre no es un día, o no debería de ser para los cristianos, un día de miedo, un día de brujas, sino un día de fe, de victoria, un día de proclamación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Debería ser un día en el que hagamos resplandecer la luz desde nuestros hogares, pero no a la manera de Halloween, sino a la manera de los reformadores protestantes, a la manera de Dios. Un día no de muerte, sino de redención y de vida. Y yo les invito, yo les desafío, yo les reto a celebrar la gloria de Dios en la salvación a la manera de Dios y no como el mundo nos lo ha impuesto. Hace unos días escuché en las noticias, no sé si será verdad o mentira, porque en redes sociales sabe de todo, pero escuché que el presidente de El Salvador había prohibido la celebración de Halloween en su país. Muchos lo llamarán dictador, quizás lo sea, pero el hecho cierto es que si eso no es un dictador, tomó una decisión que glorifica a Dios. Y contra eso nadie puede. Dios quiera que tengamos presidentes en este país con los pantalones también puestos como ese. Que nuestras naciones de América, Cuba, Venezuela, México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, todas
algún día tengan presidentes, que piensen primero en la gloria de Dios y no en sus intereses personales. Voy a terminar con lo siguiente y un último pasaje de la Biblia para ustedes. La Reforma Protestante, amados hermanos, fue el redescubrimiento del Evangelio puro. Habían pasado siglos de oscuridad en la historia del mundo, en la historia de la iglesia. La gente no conocía el Evangelio porque no tenía derecho a leer la Biblia. Venida la Reforma, la luz resplandeció sobre las tinieblas, como dice el profeta. Ahora, hoy más que nunca, necesitamos nosotros una reforma, pero una reforma que comience en el corazón de cada creyente. No volvamos a Egipto como anhelaron los hebreos después que salieron de Egipto. No adoptemos las sombras de este mundo corrompido. Volvamos a las sendas antiguas, donde Cristo es el Rey y su palabra sigue alumbrando a su pueblo. Amados, nuestras vidas personales, nuestros matrimonios, los que ya somos casados, nuestros hijos, necesitan eso. Necesitan de padres, madres, hombres, mujeres, verdaderamente renovados y transformados por la palabra de Dios. Pero no solamente nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras familias, la nación en la que vivimos, las naciones que dejamos atrás para venirnos a esta nación, el mundo en general necesita de iglesias bíblicamente centradas, de iglesias que se han reformado para proclamar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No esperemos a que vengan los días malos. No hay necesidad de ello. Empecemos en este tiempo. Comencemos a renovar, a transformar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hogares y también nuestra iglesia. Voy a terminar con las palabras del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel diría en una ocasión: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. Dios está hablando por medio de su siervo, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y dice el Señor: no hallé ese hombre. ¿Tendrá Dios que decir lo mismo de nosotros en este tiempo? Dios está buscando un hombre, hombres, mujeres que hagan cerco, que hagan vallado, que se pongan delante de Él en la brecha a favor de la tierra. Mi oración es que Dios no tenga que decir en este tiempo lo mismo que dijo en los días del profeta Ezequiel: no lo hallé. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que el Señor nos lo bendiga. Amén.